¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Pero lo que pasará es lo que ya pasó. Y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 10. En estas palabras, el Señor nos hace saber que todo aquello que sucedió en la antigüedad se vuelve a repetir en el mundo, la sociedad y el sistema religioso en el que estamos viviendo. Es por tanto de mucha importancia que podamos indagar qué fue lo que fue, porque lo que fue es lo mismo que es hoy día. Lo que se hizo es lo mismo que se hace hoy día y se practica en el ámbito religioso. Bienvenidos a nuestro canal. En este canal tenemos como prioridad poder enseñar la palabra de Dios, poder hacer un análisis correcto de la Biblia y a través de la Biblia poder concretar, definir lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Cómo poder nosotros saber si aquello que recibimos como verdad en nuestras iglesias, de boca de pastores, ministros, sacerdotes, cardenales, obispos y hasta del mismo Papa, es real o es mentira? Solamente pasando los dichos de los hombres a través del filtro bíblico, vamos a poder determinar si aquello en lo que creemos es la verdad de Dios o simplemente es la especulación y el engaño de los hombres. A partir de este momento, nos vamos a introducir en un estudio que nos va a abrir los ojos a la verdad bíblica. Y para ello, es importante que entendamos que civilizaciones antiguas como los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los egipcios, tenían prácticas que eran degradantes y ofensivas a la vista de Dios. ¿Qué comprensión podemos tener nosotros de aquellas prácticas si no sabemos si lo que se practica hoy en el cristianismo es lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, o si simplemente es una reproducción de prácticas religiosas y ritos paganos de antiguas civilizaciones? Por tal razón, necesitamos entender qué adoraban y a quién adoraban las antiguas civilizaciones, porque entendiendo esto, vamos a poder definir nosotros si estamos en la verdad bíblica o simplemente estamos participando de un sistema de culto falso que ya fue practicado en la antigüedad. Las civilizaciones antiguas, como los asirios, los babilonios, los fenicios, los pueblos cananeos, tenían un sistema de adoración en el que adoraban a un dios masculino y a un dios o diosa femenina. Pero aparte de ello tenían muchos dioses. Así que en el caso de los babilonios, en el caso de los pueblos de Canaán, practicaban un culto de adoración idolátrico a imágenes de madera, de yeso, de oro, de plata, de bronce. Los pueblos cananeos adoraban a una divinidad llamada Baal. También adoraban a otra divinidad femenina llamada Istar. Y esto es muy importante porque ese culto se ha reproducido en el cristianismo. Tal vez muchas personas lo ignoren, pero en la antigüedad se adoraba a Baal, a Moloch, a Milcón, y era en esencia el mismo Dios, pero cambiaba de nombre de acuerdo al pueblo, la nación o la tribu en que se adoraba. Los filisteos, por ejemplo, adoraban al dios Dagón, un ser mitad pez y mitad hombre. Los babilonios en la antigua Babilonia, la Babilonia que lideró el rey Nabucodonosor, adoraban al dios Marduk,
quien se consideraba era protector de la antigua ciudad de Babilonia. Los antiguos asirios adoraban a Asur, quien era su dios principal, su divinidad principal. También los persas adoraban a su dios, el cual se llamaba Ahura Mazda. ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente la adoración de estos dioses es un mito o era algo real, una práctica real? Bueno, la palabra de Dios nos habla de ello. Podemos ver en la historia universal que se nos habla de la cultura de todas estas civilizaciones y su sistema de culto. Sin embargo, también la palabra de Dios hace referencia a los dioses de aquellos pueblos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, se nos dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como David, su padre. Es decir, que el pueblo de Israel dejó la adoración del Dios verdadero, del Dios creador del cielo y de la tierra, y corrió tras de dioses de naciones como los moabitas. También el pueblo de Israel adoró a Astoret, diosa de los sidonios, y muchos otros dioses. Y el llamado de Dios es a salir de ese tipo de idolatría. Nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo el pueblo de Israel, con patriarcas, profetas, recibían amonestaciones muy seguido de parte de Dios a través de los profetas? ¿Cómo fue que cayeron en este sistema de adoración falsa? En el libro de Números, capítulo 25 y versículo 1 al 3, se nos dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto es bien importante, queridos amigos, porque la palabra de Dios nos enseña en la ley de Dios, el segundo mandamiento, que no se pueden adorar ídolos de ninguna especie. El segundo mandamiento de la ley de Dios nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento de la ley de Dios fue dado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, con el propósito de que abandonaran toda la idolatría que traían de esa nación pagana que adoraba cientos de dioses. Este mandamiento prohíbe hacerse imágenes de lo que está arriba en el cielo, es decir, de nuestro Dios y Padre y de su Hijo Jesucristo, o de cualquiera de los ángeles, querubines o serafines que habitan el cielo y están al servicio de Dios. También nos prohíbe hacernos imágenes de lo que está en la tierra, es decir, de cualquier animal, becerro, como era una costumbre en las antiguas civilizaciones, adorar al toro y rendirle sacrificios. Baal, por ejemplo, dios de los cananeos, era una estatua que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. Así que el mandamiento es explícito: no te harás imágenes de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, animales o hombres. Por tanto, no podemos hacernos imágenes de un hombre que haya muerto. Pero el mandamiento va mucho más allá: no te inclinarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Así que el segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe no solamente hacer las imágenes, fabricarlas, sino también postrarse y adorarlas. Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en este tipo de adoración falsa y fue amonestado a través de los profetas. En el Salmo 106, hablando precisamente de la adoración falsa a Baal que rindió el pueblo de Israel, se nos dice en el versículo 28 y 29:
se unieron asimismo a Baal y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En las antiguas civilizaciones, el culto a estas divinidades falsas estaba asociado con el culto y sacrificio a los muertos. Es decir, que el culto a Baal, a Molot y a todos estos dioses de las antiguas civilizaciones como Marduk, como Quemos, eran llevados a cabo con sacrificios humanos. Pero aparte de eso, también se hacían prácticas de hechicería donde se consultaban a los muertos, cosa que la Biblia prohíbe. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, se nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta al olvido. También su amor y su odio perecieron ya, y no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Al enseñarle a la Escritura que los muertos nada saben, es fácil entender que cualquier tipo de adoración a una persona que haya muerto es algo que es repudiable a la vista de Dios y considerada por Dios como hechicería o brujería, el consultar a los muertos. Y todas estas civilizaciones antiguas tenían como práctica la hechicería y el consultar y adorar a los muertos. En el libro de Jueces, capítulo 10 y versículo 6, se nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. El pueblo de Israel fue penetrado por este tipo de falsa adoración. El pueblo de Israel fue penetrado e inducido a este tipo de falsa adoración y adoraron casi que a todos los dioses de las antiguas civilizaciones. Dejaron al Señor y se volvieron a los ídolos. El Señor Jesús, en el libro de Marcos capítulo 16 y versículo 14 al 16, dio indicaciones a sus discípulos acerca de una gran comisión que debían llevar a cabo. Después de su resurrección, ascendió al cielo, pero antes de su ascensión, el Señor Jesús le dio una comisión a sus 12 apóstoles. En esa comisión, el Señor les dijo que tenían que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta fue la comisión que Jesús hizo a sus 12 apóstoles. Pero junto con esta comisión hizo una advertencia que debe tener relevancia en nuestras vidas. Porque así como comisionó a la iglesia para predicar el Evangelio de salvación, ese Evangelio que fue enseñado por Jesús a sus apóstoles, también les advirtió de que en el fin de los días vendrían engañadores, utilizando el nombre de cristianos o profesando la fe cristiana, pero que traerían falsas enseñanzas, falsas creencias, falsas doctrinas. En el libro de Mateo, capítulo 24, y versículo 3 al 4, se nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estas palabras el Señor Jesús le hace saber a su iglesia que en el tiempo del fin, justo antes de su segunda venida, el cristianismo se iba a convertir en un medio
de engaño. Y muchos de los líderes religiosos del cristianismo se iban a convertir en personas que iban a engañar a muchos. Y por eso dice el Señor: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tal parece que es más fácil recibir el engaño que recibir la verdad. En este orden de ideas podemos definir, razonar que la gran mayoría de las personas que hoy día se llaman cristianas están viviendo en nada más y nada menos que en el engaño de hombres que asumen el nombre de pastores, de líderes religiosos, de obispos, de cardenales, de sacerdotes, pero que enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Esto lo podemos ver nosotros en diferentes iglesias. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le hace la siguiente advertencia en el capítulo 4 y el versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos viviendo en un tiempo en el que leemos lo que dice la palabra de Dios y sin embargo pasamos por alto estas especificaciones que se nos hacen? ¿Cómo puede ser que nosotros pasemos por alto estas advertencias que se nos hacen? Y quiero resaltar algunas cosas de lo que dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que si no se sufre la sana doctrina es porque se van a estar enseñando doctrinas falsas. Pero luego dice que la gente va a tener comezón de oír y que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que, tal como lo dice la palabra de Dios, estamos hoy viviendo en una sociedad religiosa en la que la gente anhela escuchar, desea escuchar, pero no desea escuchar la palabra de Dios tal cual está escrita en la Biblia, sino que se conforman con escuchar los dichos, enseñanzas y doctrinas de maestros que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias y que tienen una característica especial, según nos dice el libro de Timoteo, que apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Las verdades, o así llamadas verdades que se predican desde cientos de púlpitos de iglesias así llamadas cristianas, no son más que mentiras y engaños basados en fábulas, es decir, en engaños, en cosas que no son reales y que no tienen un fundamento bíblico en el cual se puedan sostener. En la carta a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, se nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 4 cosas interesantes para resaltar de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, que esta es una profecía del apóstol Pablo para el tiempo en que estamos viviendo. Los postreros días son los días que son la antesala a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía significa alejamiento de la verdad, una perversión de la verdad, un apartamiento de la fe verdadera para entrar en enseñanzas y prácticas que no tienen ningún origen en la Biblia, sino más bien en el paganismo o los dichos de los hombres. Pero dice algo que es supremamente importante y que debe llamar nuestra atención. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Es decir, que los demonios están hablando a través de cientos de ministros y son los demonios quienes están hablando, son espíritus engañadores. Y dice aquí que estos espíritus engañadores
enseñan doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos nosotros identificar si las doctrinas que recibimos de labios de los ministros a los que escuchamos son doctrinas que provienen realmente de la palabra de Dios o si simplemente son doctrinas que son susurradas al oído por espíritus engañadores y que tienen como su origen en los demonios? Es de suprema importancia que nosotros podamos definir con la palabra de Dios lo que es verdad. En el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 21 al 23, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra de Jesús es mucho más que una advertencia, es una profecía para el tiempo del fin. Es una profecía a través de la cual se nos dice que en este tiempo habrían cientos de personas tomando el nombre de Jesús, haciendo milagros, echando aparentemente demonios, haciendo curaciones, pero que sería la obra de los demonios, ya que Jesús en el versículo 23 les dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y hay algo muy interesante. Se nos dice que los milagros, el echar fuera demonios y el hablar en profecías no es un indicativo de que una persona o un ministro o una congregación tenga la verdad, sino que se nos dice en el versículo 21 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre para poder entender si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre o la voluntad de los líderes religiosos que están dominando el mundo. Para poder tener una comprensión clara de lo que es verdad y si aquello que estamos recibiendo como doctrina en la iglesia en la que nos congregamos y de boca de los ministros a los que sostenemos, es importante que podamos definir cuáles fueron las enseñanzas correctas que fueron dadas por Jesús a la iglesia primitiva en cabeza de los apóstoles. Quisiera invitarlos a poder mirar en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro a través del cual el Señor nos da a conocer los eventos finales a través de figuras y símbolos. Y precisamente en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos habla de la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, una iglesia pura, y se la toma con la figura de una mujer que irradia luz. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer tiene algunas características importantes que debemos definir. Está vestida del sol, así que es una iglesia que tiene luz, que alumbra la tierra. Es una iglesia que, así como el sol trae vida, trae luz, esta iglesia transmite la verdad de Dios, la luz que ha sido dada al mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Así que esta es la iglesia primitiva. También esta mujer, esta iglesia, nos dice Apocalipsis 12, versículo 1, que tiene 12 estrellas en su cabeza. Y en el libro de Daniel, capítulo 12, se nos enseña que las estrellas son un símbolo de aquellos que enseñan la verdad a la multitud. También en el capítulo 1 de Apocalipsis se nos dice que las estrellas son un símbolo o una figura de los ministros que enseñan la verdad. Por tal razón, esta es la iglesia apostólica, y por eso las 12 estrellas son un símbolo de los 12 apóstoles, y por eso están en la cabeza, porque son aquellos con los cuales
inició la iglesia apostólica, la iglesia que iba a transmitir la verdad del evangelio al mundo entero. Pero también hay otra característica especial que nos ayuda a entender justamente el tiempo en el que está viviendo la iglesia primitiva. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Puedo decirles que este gran dragón escarlata es la Roma imperial, la Roma de los Césares. Esa Roma bajo la que vivió el Señor Jesús, esa Roma que mató al Señor Jesús, esa Roma que tenía cautivo al pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesús. De esa Roma, representada por un dragón, se nos dice en el versículo 4 de Apocalipsis 12: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, que este dragón tenía como propósito destruir al hijo de la mujer, a Jesús, a aquel que funda la iglesia, pero que al mismo tiempo es hijo de ella. Y esto es muy importante, porque aquí podemos ver lo que trata de hacer el Imperio Romano con el cristianismo en cabeza del Señor Jesús. Lo matan en un madero, pero luego sigue llevando a cabo ese propósito criminal en sus discípulos, aquellos que fueron encargados de profesar la verdad. Es por eso que nosotros no deberíamos adorar la cruz, no deberíamos rendir culto a la cruz. La cruz no tiene su origen con Jesús. La cruz era un martirio o un instrumento de muerte utilizado por los romanos, que ya se utilizaba 100, 200 años atrás, antes de que el Señor Jesús naciese, en el Imperio Romano. La muerte a través de la crucifixión era utilizada por los romanos para todos aquellos que eran extranjeros, es decir, aquellos que no tenían ciudadanía romana. En este caso, todos los enemigos de Roma, en su gran mayoría, murieron crucificados. En el tiempo del Señor Jesús, la muerte por cruz en el Imperio Romano se le daba a los peores criminales, y Jesús recibió esa muerte de los romanos por ser extranjero, es decir, no ser un ciudadano romano, sino ser de origen judío. Así que la cruz es un instrumento de tortura y de muerte, que no tiene su origen en la religión verdadera, sino en la crueldad del Imperio Romano. De este dragón, representado por Roma imperial, se nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13: el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que no solamente el dragón, que es un símbolo de Roma, mató crucificado al Señor Jesús, sino que después de esto persigue a la mujer, es decir, a la iglesia. Y esto lo podemos ver nosotros en la historia. Los libros de la historia nos relatan los hechos de las persecuciones que padeció la iglesia primitiva por predicar la verdad y creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el año 68, el emperador Nerón, como se llamaba Claudio César Augusto Nerón, persiguió a la iglesia a tal punto que cientos y cientos de cristianos fueron expropiados, arrestados y muertos. Otros muchos fueron encarcelados y quedaron cautivos en mazmorras en las profundidades de la tierra. Allí padecieron el hambre, la agonía y la muerte. Familias enteras eran llevadas a los circos romanos. Era una costumbre entre los romanos, en sus festividades, que el emperador sacaba a los cristianos al Coliseo romano. Familias enteras con ancianos, niños, mujeres, aún mujeres que estaban en embarazo, eran llevadas al martirio. Se dejaban a las fieras salvajes como leones, panteras, osos, tigres,
por algún tiempo aguantando hambre. Cuando estas fieras estaban con una hambre terrible, eran soltadas en los coliseos romanos, donde habían muchos cristianos esperando, y eran devorados por estas bestias salvajes. Mientras que cientos de personas en las gradas del Coliseo romano aplaudían frenéticos por la sangre que corría de los cristianos. Así que Nerón fue uno de los emperadores que causó una mortandad terrible a la iglesia cristiana. También hubo otro emperador que en el año 250 persiguió a la iglesia cristiana. De hecho, dio un edicto imperial en el que pedía que todos los ciudadanos del Imperio Romano debían adorar a los dioses de los romanos, y más exactamente debían rendir ofrendas y adoración al César. Los cristianos, por supuesto, se resistían a adorar otro dios que no fuera el de la Escritura, ya que tenían conocimiento del segundo mandamiento de su ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra, es decir, primero y segundo mandamiento de su santa ley. Así que miles de cristianos fueron muertos, fueron martirizados, fueron escarcelados, fueron expropiados por el simple hecho de no adorar a los dioses de Roma y a César. También otro hombre que fue emperador a partir del año 303, y este fue Cayo Aurelio Diocleciano, emperador de Roma. Y en los anales de la historia se encuentra esta persecución y se conoce con el nombre de la persecución de Diocleciano. Diocleciano persiguió a la iglesia cristiana por 10 años, en la que fue diezmada la iglesia. Cientos y cientos de cristianos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Luego vino un emperador que aparentemente ayudó al pueblo cristiano, y fue el emperador Constantino. En el año 306 después de Cristo, el emperador Constantino asumió el trono de Roma de Occidente. Para este tiempo, el Imperio Romano se había fragmentado en dos. Estaba dividido entre Roma de Occidente y Roma de Oriente. Por tanto, en Occidente había un emperador que en este caso era Constantino, y en Oriente Magencio. Pero cada uno de ellos quería el control total del imperio. Por tanto, reunieron sus ejércitos y fueron a la batalla en un sitio conocido en la historia como Puente Milvio. Los dos ejércitos lucharon encarnizadamente y Constantino logró vencer a Magencio y tomó el control de todo el imperio romano. Así que en adelante el imperio de Constantino no fue solamente Roma occidental, sino que tomó el control de Roma oriental y unificó todo el imperio en uno solo. Y en el año 313, el emperador Constantino, que era por supuesto un emperador pagano, pero que aparentemente se convirtió al cristianismo, dio un edicto que se conoce como el Edicto de Milán. Voy a leer un apartado de este edicto. El Edicto de Milán dice de manera literal que a los cristianos y a todos los demás se les conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tenga. Sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estime conveniente. Estas son copias de las constituciones imperiales de Constantino y Licinio, traducidas del latino al griego. Ahora, qué importante esto, porque este edicto le daba la facultad a la iglesia cristiana de adorar libremente la fe, o seguir más bien en la fe y la adoración que habían recibido. Es decir, que ya la iglesia cristiana no tenía que esconderse en sótanos, ni en montes, ni en cuevas para cantar y adorar a Dios, sino que podía adorar libremente en cualquier parte del Imperio Romano. Cualquier persona podría decir: esto fue muy positivo, porque ahora los cristianos no fueron perseguidos.
ya los cristianos no fueron torturados, ya los cristianos no fueron expropiados, ya los cristianos no murieron siendo comidos por las fieras. Sin embargo, como Constantino era un emperador pagano y dio libertad al cristianismo para adorar, Constantino empezó a mezclar la religión pagana de los romanos, es decir, la adoración al dios Júpiter, a la diosa Juno y a otros cientos de dioses como Saturno y muchos más, y empezó a mezclar la adoración de estos dioses con el cristianismo. La historia nos dice que las estatuas de los templos paganos, del templo de Júpiter, por ejemplo, fue trasladada a los templos cristianos. Y entonces ya no se les llamaba Júpiter, sino que ahora se le llamó Pedro. La famosa y reconocida escritora Helena Harmon nos habla un poco de lo que fue la conversión o la aparente conversión de Constantino. Nos dice de la siguiente manera: la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo en el mundo. Recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante, la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo vencido en apariencias fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Y escuchen esto: sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Es decir, que en esta mezcla del paganismo y el cristianismo, los ritos y formas de culto del paganismo y la idolatría del paganismo fue trasladada al cristianismo. Y es de allí de donde nosotros podemos ver que surge lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Precisamente por eso se llama Católica Romana, porque es una mezcla del romanismo y el cristianismo. Y es fácil poder ver, como pueden ver en esta imagen, del dios Júpiter, dios principal de los romanos. Pueden ver que tiene un halcón en un costado y tiene un pie que sobresale en el muro. Cuando nosotros vamos y vemos la imagen de San Pedro en el Vaticano, pues podemos ver que también tiene un pie que sobresale. ¿Y saben por qué? Porque lo que registra la historia es que la imagen del dios Júpiter fue trasladada al templo cristiano y dejó de llamársele Júpiter y ahora se le dio un nombre cristiano, San Pedro. Y el Señor Jesús advirtió acerca de seguir tradiciones y costumbres o doctrinas que no tienen un fundamento en la Biblia, sino que son simplemente el resultado de juntas y concilios eclesiásticos que no son dirigidos por Dios, sino por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No pretendo cuestionar la sinceridad de ningún cristiano católico. Por supuesto que sabemos que hay cientos de católicos que son sinceros en su proceder, pero lo que condenamos es la práctica, no la sinceridad. Por tal razón, todo católico que realmente ama a Dios, que ama la verdad, que quiere ser salvo, que quiere ir al cielo, examinará si aquello que está haciendo doctrinalmente, creyendo, practicando, es el resultado de las doctrinas de Cristo y los apóstoles, de los patriarcas y los profetas, o simplemente es una tradición, es una enseñanza, es una doctrina y un mandamiento de hombres. Es importante esto, porque la Escritura nos dice, el Señor Jesús nos dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? Porque con la boca le decimos Señor, pero con el corazón
no le obedecemos. Y luego el Señor dice, pues en vano me honran. O sea, es una honra banal, es una honra que Él no acepta, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Yo los invito para que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros podamos examinar si aquellas doctrinas que estamos practicando tienen como fundamento la palabra del Señor, las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, o simplemente son el resultado de un credo impuesto a través de una tradición. Que el Señor los bendiga y que podamos todos buscar la verdad a través de la palabra y una relación permanente y auténtica con el cielo. Dios nos guarde. Si este video ha sido importante para usted, por favor distribúyalo. Y si desea más información acerca de este tema y otros temas, puede comunicarse al número de teléfono que aparece en pantalla y recibirá material totalmente gratis.